Bien, vamos a continuar por donde nos habíamos quedado en el segundo vídeo, que era en el modelo de aprendizaje interoceptivo. Wolpe y Rowan se basaron en el condicionamiento pavloviano interoceptivo, descrito originalmente por Ratzian, según la cual las sensaciones somáticas pueden convertirse en estímulo condicionado y asociarse a respuestas de elevada ansiedad y activación. Partieron de que el primer ataque de pánico es una respuesta incondicionada a una alteración endógena aversiva y la hiperventilación es un estímulo condicionado. Quedamos bien con esta parte, del primer ataque de pánico como una respuesta incondicionada a una alteración endógena aversiva. Y la hiperventilación en sí es un estímulo condicionado. La experiencia aversiva se asocia por contigüidad a los estímulos internos, los corporales, y externos, que adquieren la propiedad de provocar nuevos ataques de pánico, lo que es la respuesta condicionada. Los estímulos condicionados de posteriores ataques de pánico serían pensamientos de temor, sensaciones corporales y estímulos ambientales. Para estos autores, las interpretaciones catastrofistas de las sensaciones corporales son un epifenómeno del condicionamiento. Modelo cognitivo. Publicado por Clark en 1996, explicó el trastorno de pánico basándose en la interpretación catastrófica de las sensaciones corporales. Nos aclara en inglés, misinterpretation, entiendo yo. La errónea interpretación de los síntomas conduce a un rápido incremento de estos, lo que sería un círculo vicioso, que llevan al ataque de pánico. Casey modificó el modelo cognitivo de Clark incorporando el concepto de autoeficacia hacia el pánico. Es un modelo cognitivo integrativo sobre el trastorno de pánico, que trata de integrar las cogniciones positivas y las negativas. La faceta positiva, que son las cogniciones positivas, deriva de la teoría de la autoeficacia de Bandura. Asume el peligro percibido por los participantes con pánico, es un efecto de la baja autoeficacia, y de la perspectiva de Beck, que retoma el concepto de interacción entre las cogniciones positivas, percepción sobre la capacidad de afrontamiento, y las cogniciones negativas, que es la gravedad del peligro. El modelo interactivo de Casey permite establecer dos hipótesis respecto a la influencia de las cogniciones positivas y negativas. Actúan de forma independiente y o interactiva. Sandin y otros reformularon el modelo de Casey proponiendo un modelo cognitivo trifactorial, el tripartito, del trastorno del TP, trastorno de pánico. Se incorpora la sensibilidad a la ansiedad, que tiene un papel relevante en la intensidad de las sensaciones corporales que llevan al ataque de pánico. Integra las relaciones entre los tres factores cognitivos nucleares y el mecanismo circular del pánico. La sensibilidad a la ansiedad puede influir sobre el pánico directa o indirectamente, mediado por la interpretación catastrofista. Si la elevada sensibilidad se combina con bajo nivel de autoeficacia, el individuo puede reaccionar de forma exagerada las sensaciones corporales, aumentando la experiencia de miedo. Entonces, que si la elevada sensibilidad se combina con un bajo nivel de autoeficacia, pues se va a reaccionar de una forma exagerada las sensaciones corporales, que aumenta la experiencia de lo que es el miedo. La sensibilidad a la ansiedad también puede actuar a través de las interpretaciones catastrofistas para facilitar el ataque de pánico. Modelo integrativo cognitivo-conductual. Desarrollado por Sandin, se basa en tres procesos. 1. Respuestas de hiperventilación y condicionamiento de las sensaciones corporales, lo que es el pavloviano interoceptivo. Evaluación cognitiva de las sensaciones corporales, con la participación de la sensibilidad a la ansiedad y o interpretaciones catastrofistas. También es relevante la autoeficacia hacia el pánico como inhibidora. Y la tercera es la posibilidad de que se produzca condicionamiento pavloviano exteroceptivo. Los síntomas de hiperventilación son similares al ataque de pánico. Cada persona tiene diferente vulnerabilidad a la hiperventilación. Mediante el proceso de feedback positivo se incrementa la hipocapnia, importante,
El afrontamiento que adopte el individuo ante los síntomas facilitaría y provocaría el ataque de pánico. El trastorno de pánico se establece cuando hay condicionamiento pavloviano. El primer ataque sería una respuesta incondicionada a las sensaciones corporales aversivas. Los siguientes ataques, la respuesta condicionada, podrán ser provocados ante nuevas apariciones de sensaciones corporales, o que es el estímulo condicionado. Se cumpliría la hipótesis formulada por Eysenck en su teoría de incubación de la ansiedad. Si la recordamos, que aún la citamos no hace mucho. Puede darse condicionamiento pavloviano de segundo orden cuando el estímulo condicionado, las sensaciones corporales, es emparejado con un nuevo estímulo condicionado, con señales externas, dando lugar a la evitación estereoceptiva o agorafóbica. Cuando esto ocurre, puede desarrollarse agorafobia como complicación del trastorno de pánico o como trastorno secundario. Las personas con trastorno de pánico también suelen llevar a cabo la evitación interoceptiva, a través de la cual se pretenden evitar las sensaciones corporales con todo tipo de actividades. Aquí el individuo evita conductas asociadas de forma natural a la ocurrencia de ciertas sensaciones corporales. El condicionamiento interoceptivo es muy fácil de establecer y muy resistente a la extinción. Y muy importante esto, ¿vale? El condicionamiento interoceptivo es muy fácil de establecer y muy resistente a lo que sería la extinción. Vale, trastorno de ansiedad generalizado. El TAG, que conocemos en abreviatura. En este trastorno, la ansiedad no se limita a ninguna situación particular. Ocurre de forma crónica. El paciente responde a señales internas cognitivas o somáticas y a señales externas de amenaza muy sutiles de amplio rango. La preocupación ansiosa, el trastorno de ansiedad generalizado, no es un trastorno residual. El TAG fue descrito por primera vez en el DSM-3. Recordemos también que es otro de los que por primera vez fue descrito en el DSM-3. Como un trastorno residual de ansiedad básica. Ya vemos que no, que ya nos lo dice el título, que no es un trastorno residual. Sin embargo, pues la primera vez que fue descrito en el DSM-3 se trataba como un trastorno residual de ansiedad básica. Semejante al concepto de rasgo de ansiedad difusa, subyacente. Incluso el TAG se podría conceptualizar como un trastorno de personalidad dominado por la ansiedad. Trastorno de personalidad ansiosa. En el DSM-3 pues, se definió sobre la base de 4 categorías de síntomas. Debían darse al menos 3 de estas 4. En el DSM-3, ojo, no en el DSM-5. DSM-3. Tensión motora sería uno de ellos, que es dolores musculares, fatigabilidad. 2. Hiperactivación autónoma, que sería la sudoración, palpitaciones. 3. Expectativas aprehensivas, preocupación, anticipación de desgracias. 4. Vigilancia y escrutinio, lo que es la hiperatención, impaciencia. En los trabajos de los años 80 pues se vio que el TAG, de trastorno de ansiedad generalizada, podía conceptualizarse como una entidad independiente del resto de síndromes de ansiedad. Entonces en el DSM-3, en el R, en revisión, en el revisionado, el TAG dejó de ser un trastorno residual. Entonces aquí tenemos una pregunta que nos pueden meter perfectamente. Entender cómo en el DSM-3 se consideraba un trastorno residual de ansiedad básico y luego cuando dejó de tratarse como un trastorno residual, pues en el DSM-3R, en el revisión, ¿vale? El TAG ahí dejó de ser, este trastorno de ansiedad generalizada, dejó de ser un trastorno residual. En el nuevo diagnóstico, la característica principal fue la presencia de preocupación relacionada con al menos 2 temas. Por ejemplo, la familia y el trabajo, criterio necesario para el diagnóstico. Los síntomas requeridos, ¿cuáles eran? 18, al menos 6 debían estar presentes en 3 categorías. Tenemos la tensión motora, la hiperactivación y la vigilancia y escrutinio. Bueno, esto que hemos visto es el DSM-3 y el DSM-3 en revisión, con la R, que creo que es en revisión, creo que se le llama, o revisionado exactamente. Y vemos cómo se ha comportado el TAG, cómo empezó siendo pues eso, residual, y luego dejó de ser un trastorno residual como tal. Entonces, luego nos pasaríamos al 4, al DSM-4.
¿Qué pasó en el DSM-4? Pues que mantuvo la preocupación como característica principal para el diagnóstico. Uno de los cambios más importantes fue la eliminación de los síntomas de hiperactivación autónoma como parte de los criterios diagnósticos. Otro punto muy importante, ¿vale? Casi siempre nos suelen preguntar en los exámenes los cambios o los parecidos que hay entre unas cosas y otras. Y sobre todo, pues cuando se deja de incluir algo o cuando se incluye algo nuevo, ¿no? Entonces entendamos lo que dijimos antes del DSM-3, que era residual, luego dejó de ser residual en el 3R, y luego en el 4 se sigue manteniendo esa preocupación como característica principal, y luego uno de los cambios más importantes fue que se eliminó, la eliminación de los síntomas de hiperactivación autónoma como parte de los criterios diagnósticos. Otro cambio fue la especificación de que la preocupación debía ser excesiva. Una cosa es la preocupación como tal, pero aquí ahora se aclaró que la preocupación debía ser excesiva. Antes se mantuvo, había la preocupación como esa característica principal para dicho diagnóstico, pero ahora, en el cambio, se hace una especificación de que la preocupación debe ser excesiva, ¿vale? En el 4. Afectar a diversas facetas de la vida y ser incontrolables, a lo que se refiere. Esa característica se mantiene idéntica en los criterios del DSM-5, ¿vale? La preocupación se ha tendido a ver de forma categórica, siendo la patológica la que se relaciona con el TAG. La patológica, muy importante eso es, la que se relaciona con el TAG. La preocupación parece darse de forma dimensional, es decir, existen personas con mayor o menor grado de preocupación. La preocupación patológica sería aquella que es excesiva y menos controlable, la que está en el extremo del continuo de mayor gravedad. Las personas se diferenciarían en preocupación cuantitativamente, pero no cualitativamente. La preocupación es una anticipación aprensiva. Es como una cadena de pensamientos e imágenes, con predominio de afecto negativo y relativamente incontrolable. A ciertos niveles sería adaptativa. Se convierte en desadaptativa cuando es excesiva e incontrolable, lógicamente. Que sea adaptativa o desadaptativa va a depender pues, de los temas de preocupación, la facilidad y la rapidez para cambiar de uno a otro, y el grado de preocupación por cosas menores. Preocupación, forma de pensamiento repetitivo sobre posibles amenazas futuras imaginadas, incertidumbres y riesgos. Es una actividad lingüística del pensamiento que inhibe las imágenes mentales y la activación autónoma y emocional asociadas, lo que es la evitación cognitiva. Diagnóstico y características clínicas. Características diagnósticas, el criterio A, B, C, ya sabéis. Criterio A, la ansiedad y preocupación deben ser excesivas y crónicas. Criterio B, la preocupación debe ser de naturaleza incontrolable, a pesar de los esfuerzos. Criterio C, los síntomas que se asocian a la ansiedad, preocupación, se refieren a tensión mental y nerviosa, no existiendo síntomas de activación autónoma. Y el criterio D, los síntomas deben tener significación clínica. Nos pasamos a el diagnóstico diferencial. Debe descartarse que la ansiedad y la preocupación no dependan de trastorno de ansiedad por una condición médica o por un consumo de sustancias o medicamentos. Entonces hay que descartar que esa ansiedad o que esa preocupación no vengan o no deriven o no dependan de un trastorno de ansiedad por una condición que sea médica o porque hayas tenido un consumo de sustancias o de medicamentos. La ansiedad y preocupación no debe relacionarse exclusivamente pues, con una posible evaluación social, como puede ser un trastorno de ansiedad social, o con los pensamientos obsesivos característicos del trastorno obsesivo-compulsivo, del TOC, o con síntomas asociados a un trauma. Que no debe diagnosticarse el trastorno de ansiedad generalizada si la ansiedad y la preocupación se explican mejor con síntomas como el del estrés postraumático o un factor estresante como puede ser el trastorno de adaptación. Con las características clínicas de un trastorno depresivo, bipolar o psicótico, si la preocupación solo aparece durante el curso de algunos de estos trastornos, no debe diagnosticarse el TAG. Vale, aspectos epidemiológicos. ¿Cuál es la prevalencia que tiene el TAG? Pues el trastorno de ansiedad generalizada es un trastorno relativamente común
y su prevalencia va a variar en función de diversos aspectos, incluidos la edad y el sexo. La prevalencia, por ejemplo, anual en Estados Unidos es más baja en la población adolescente, un 0,9, que la población adulta, que ya es un 2% más, un 2,9. Entonces quedémonos bien con esas cifras. En otros países, pues la tasa anual ha variado desde el 0,4 hasta el 3,6. La mayor tasa de prevalencia suele darse en la edad media de la vida. Muy importante, ¿vale? La mayor tasa de prevalencia suele darse en la edad media de la vida, disminuyendo pues en edades avanzadas. Ya vemos que, por ejemplo, en Estados Unidos ya se habla como de que la población adolescente es más baja. Luego, lo que es la media de vida, la edad media de vida, ahí es donde de verdad hay la mayor tasa de prevalencia. Y después, cuando llegamos a la edad avanzada, ahí disminuye. Entonces, básicamente la mayor tasa de prevalencia va a darse en la edad media de la vida. Que no sé exactamente cuál es, pero yo 40 y algo, 45 a lo mejor, 43, supongo. Sí, porque, no sé, la tasa de mortalidad depende de los países y demás, pero son 80 y algo de años, supongo. Entonces, por ahí andará la tasa media. Pues la mujer tiene el doble de probabilidad que el hombre de ser diagnosticada de TAG. Ya veis, igual que en el otro. Es exactamente lo mismo, es el doble que lo que podría ser el hombre, que es el hombre de ser diagnosticado de trastorno de ansiedad generalizada, ¿vale? Entonces el TAG es más prevalente en los países desarrollados, muy importante, ¿vale? También es otro dato. Ya sé que el tema de las prevalencias y de algunas cosas hay como mucho dato junto, pero tenemos que sabernos, no hay más. Luego, si te dedicas a lo clínico y demás, pues ya ves que acudes al manual, acudes al DSM, acudes a tal y tienes que saber buscar, y tienes que saberlo, lógicamente, pero bueno, nadie se sabe esto al 100%, lógicamente. Esto es de cara al examen, de cara a la galería. Entonces, bueno, en los datos de los proyectos epidemiológicos en NCS se ha estimado una tasa de prevalencia vital media del TAG del 5%, variando entre lo que es el 4,2 y el 12,7. Ya veis que hay, que se estima que una tasa de prevalencia vital media del TAG que va desde el 5, variando entre lo que es el 4,2 e incluso el 12,7, ¿vale? En atención primaria, la prevalencia puntual ha variado desde el 3,7 hasta el 13,4. Ya veis que baila bastante. Inicio y curso clínico. La edad media de inicio es a los 30 años. Es más tardía que en cualquier otro trastorno de ansiedad. Cuando aparece en edades tempranas, pues se suele manifestar en forma de temperamento ansioso. Bueno, ahora ya sabemos que la edad media de inicio es entre los 30 años o por ahí. Y luego pues va a ser, en comparación con otros trastornos de ansiedad, ya vemos que es tardía. Luego, cuando aparece en edades tempranas, pues suele manifestarse en forma de temperamento ansioso. Cuando es en edades tempranas. El curso suele ser crónico y la remisión completa muy baja. El inicio temprano del trastorno es un marcador de peor curso, mayor comorbilidad y deterioro. Durkheim habla de factores generales asociados a un peor pronóstico. Comorbilidad con otros trastornos de ansiedad y depresivos, comorbilidad con trastorno de la personalidad, elevada gravedad de los síntomas, elevados niveles de neuroticismo, ajuste social pobre, nivel socioeconómico bajo, desempleo. Entonces, comorbilidad, ¿qué tenemos? El TAG raramente se da de forma aislada. La comorbilidad es muy común en otros trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, trastorno depresivo mayor y distimia. Puede deberse a que el TAG se asocia a elevados niveles de neuroticismo o afecto negativo. Cuando la comorbilidad es más elevada, suele haber mayor gravedad clínica y mayor grado de discapacidad o perturbación. Entonces entendamos bien cómo el TAG es muy, muy, muy raro que se vaya a dar aisladamente, que solo tengas TAG, quiero decir. Entonces la comorbilidad es muy común pues, con otros trastornos como desde la ansiedad a trastornos depresivos. Vale. La interferencia, ¿en qué interfiere? Pues la preocupación patológica consume mucho tiempo y energía. El TAG se asocia pues, a discapacidad y distrés significativo, independientes del posible efecto producido por los trastornos comórbidos. Etiología.
está determinada por factores genéticos y ambientales. Un tercio del riesgo de sufrir TAG es genético. Se solapa pues con el riesgo de... Importante esto, ¿vale? Un tercio del riesgo de sufrir TAG, trastorno de ansiedad generalizado, es genético. Pues ya vemos que está tanto determinado por factores genéticos como ambientales. Pero es importante entender que desde el punto de vista genético, un tercio del riesgo de sufrir TAG, es genético. Vale, se solapa con el riesgo de neuroticismo y son compartidos con otros trastornos de ansiedad, especialmente con el trastorno depresivo mayor. La heredabilidad varía entre lo que es el 30 y el 40%, más baja que para un trastorno depresivo mayor, donde se ve que es el 70%. Vemos que hay ahí una diferencia importante. Los factores ambientales incluyen las experiencias tempranas de estrés y traumas, los estilos de apego y las prácticas de crianza de los padres. Los factores constitucionales son el resultado de la interacción entre ambos tipos de factores, genéticos y ambientales, y juntos forman la vulnerabilidad constitucional, una vulnerabilidad psicobiológica que para los trastornos de ansiedad viene dada por el afecto negativo o neuroticismo y la inhibición conductual, que es el equivalente al neuroticismo en las edades infantiles. Para Barlow y otros, el elevado neuroticismo debe ser suficiente para el desarrollo del TAG. El neuroticismo posee una base de perturbación neurofisiológica y se caracteriza psicológicamente por presentar elevadas expectativas de impredecibilidad e incontrolabilidad respecto a los sucesos negativos. El conocimiento sobre la etiología del TAG es menor respecto a otros trastornos como pueden ser las fobias específicas o el TP, trastorno de pánico. Entonces, el conocimiento sobre lo que es el TAG es menor con respecto a los que hemos dado. Modelo de aprehensión ansiosa. El tema de los modelos, aunque sé que es un poquito a veces coñazo y demás, son muy importantes, ¿vale? Suelen preguntar casi siempre sobre algunos modelos y demás. Entonces no nos los saltemos así muy por encima porque suelen preguntar. No suelen preguntar muy al detalle, simplemente pues te hacen que sepas distinguir entre un modelo y otro. Al menos por lo que yo he visto por ahora, ¿vale? Tenemos que fijarnos bien lo que dicen, lo que desarrollan, por ejemplo, pues a veces desarrollan cuestionarios, a veces desarrollan X cosa y tenemos que saberla, tenemos que saber el nombre de él, tenemos que saber un poco a lo que tal, pero es un poco la idea, ¿vale? Y sobre todo los componentes o el número de componentes psicopatológicos dentro de la aprehensión. Bueno, vamos a ir viendo. Modelo de aprehensión ansiosa. Barlow partió del concepto de aprehensión ansiosa y sugirió que el TAG era el de trastorno de ansiedad básico. La aprehensión ansiosa se caracterizaría por una estructura cognitivo-afectiva difusa, porque no se asocia a un suceso particular, cuyo componente central es el elevado afecto negativo. Los componentes psicopatológicos de la aprehensión ansiosa son las elevadas expectativas y percepción de impredecibilidad e incontrolabilidad, con elevado afecto negativo y activación fisiológica. Esquema cognitivo de hipervigilancia, activación de los circuitos del sistema de inhibición conductual hacia amenazas internas o externas. Activación de sesgos cognitivos, interpretación de la información ambigua como amenazante, evitación conductual o preocupación, evitación de malestar emocional. Modelo de evitación emocional basado en la preocupación. Importante ahora quedarse bien, ¿vale? Con este modelo de aprehensión ansiosa que acabamos de dar ahora y el modelo de evitación emocional basado en la preocupación. Borkovic y otros parten de que la preocupación es una actividad del pensamiento de tipo lingüístico-verbal, que inhibe las imágenes mentales vividas y la activación autónoma y emocional asociadas, proceso de evitación cognitiva. El modelo se basa en la teoría bifactorial de Maurer y en el modelo de Foy y Cossack. Bueno, no sé si se dice Foy, pero yo por si acaso lo voy a llamar así. Foy y Cossack. Sobre el procesamiento emocional del miedo. Parten de la asunción de que la preocupación es una forma de evitación cognitiva, que trata de reducir la activación simpática ante las amenazas y eliminar las imágenes desagradables. El grupo de Borkovic desarrolló el Penn State Worry Questionary, que es el PSWQ. Sí, lo he dicho bien. Un cuestionario de autoinforme,
Entonces, importante saber que el PSWQ forma parte del grupo de Borkovec dentro de este modelo de evitación emocional basado en la preocupación, ¿vale? Y es un cuestionario de autoinforme. La preocupación puede ser entendida como un intento cognitivo de solucionar el problema y así eliminar la amenaza percibida. Entonces, te preocupas, esa preocupación se va a entender como un intento cognitivo de que tú soluciones dicho problema y así eliminar esa amenaza que tú estás percibiendo, ¿vale? Entonces tiene esa función. La pone más bien como un intento cognitivo. Las creencias positivas son reforzadas cuando los sucesos negativos futuros no ocurren o son manejados de forma eficaz. Borkovec sugiere que la preocupación es un intento de evitar la activación fisiológica de ansiedad o la catástrofe anticipada asociadas a los sucesos negativos o a quejas emocionales profundas. La función final de la preocupación es la de prevenir la exposición a material más estresante emocionalmente. El modelo sugiere que los pacientes con TAG parecen estar eligiendo preocuparse por aspectos menos salientes emocionalmente. La preocupación es reforzada por creencias positivas y por la no ocurrencia de la catástrofe. El modelo está apoyado por abundante evidencia empírica. Importante, ¿vale? Entonces la preocupación es reforzada por creencias positivas. Esa preocupación va a ser reforzada por unas creencias positivas y por la no ocurrencia de la catástrofe. Bien. A. En la preocupación hay una preponderancia de diálogo interno de tipo verbal. B. Hay un efecto inhibitorio de la preocupación sobre el procesamiento emocional del material relacionado con las amenazas. C. Existe una asociación significativa entre el TAG y los factores interpersonales. Los programas de intervención basados en este modelo suelen centrarse en aspectos relacionados con la reducción de la preocupación y la tensión generalizada, monitorización de preocupaciones específicas, el control gradual de estímulos y la relajación, la reestructuración cognitiva, etc. Vale, creo que este se entiende bastante bien, el modelo de evitación emocional basado en la preocupación. Luego tendríamos el... Pasa que son muchos modelos y claro, a ver, hay que ir acordándose y demás, pero bueno, poquito a poco. Modelo de intolerancia a la incertidumbre. Este modelo, propuesto por Dugas, gira en torno al concepto de intolerancia a la incertidumbre. Se basa en el modelo de evitación emocional de Borkovec, el que acabamos de ver, y también integra, algunas ideas de la teoría de Barlow sobre la aprensión ansiosa y los conceptos de impredecibilidad e incontrolabilidad. Entonces, este es un modelo que está propuesto por Dugas y que gira en torno a ese concepto de intolerancia a la incertidumbre y se basa en modelos como el modelo de evitación emocional de Borkovec que vimos previamente. Y además le mete un poquito de teoría de Barlow. Vale, la intolerancia a la incertidumbre es la predisposición para reaccionar negativamente ante las situaciones ambiguas. El modelo consta de 4 componentes básicos. 1. La intolerancia a la incertidumbre. 2. Creencias positivas sobre preocupación. 3. Orientación negativa hacia el problema. Y 4. Evitación cognitiva. De acuerdo con este modelo, las personas con TAG, con trastorno de ansiedad generalizada, poseen elevada intolerancia a la incertidumbre, por lo que perciben las situaciones de incertidumbre o ambigüedad como estresantes o molestas, y eso alimenta una preocupación crónica. En línea con el modelo de Borkovec, estas personas creen que la preocupación, esas creencias positivas sobre la preocupación, les ayudará a afrontar más eficazmente los sucesos temidos o a prevenir que estos ocurran. La intolerancia a la incertidumbre actúa como elemento causal activador de la cadena de preocupación, de la orientación negativa hacia el problema y de la evitación cognitiva. El modelo metacognitivo, propuesto por Wells. Es importante acordarse de los nombres, ¿vale? Propuesto por Wells. Y partió de la distinción entre 2 formas de preocupación. Tenemos la preocupación tipo 1 y las preocupaciones tipo 2. La preocupación tipo 1 se refiere a preocupaciones cotidianas, desde el día a día, por así decir. La persona lleva a cabo este tipo de preocupaciones por creencias positivas, como pasaba antes, sobre la necesidad de continuar preocupándose para afrontar el problema más eficazmente, lo que son metacreencias positivas, ¿vale? Preocupaciones cotidianas. Y el tipo 2 es básicamente preocuparse acerca de la preocupación. Entendamos esto como metapreocupación.
Vamos, que se activa por las creencias negativas. Entonces, tenemos que entender perfectamente esto, metacreencias negativas, sobre la incontrolabilidad y peligrosidad de la preocupación. ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? El tipo 1 es la preocupación cotidiana y el tipo 2 es preocuparse acerca de la preocupación. En el tipo 1 la creencia es positiva y en el tipo 2 se activa por las creencias negativas. Entonces, acordémonos bien de eso, porque esto creo que también nos lo pueden preguntar perfectamente. Entonces, bueno, el modelo, bueno, si por mí fuera el examen tendría 400 preguntas, pero simplemente veo un poquillo las que veo que pueden poner. El modelo parte de la... A ver, y me baso realmente en los pocos exámenes que se han hecho con este libro y un poco pues por otros por cómo lo solía poner el equipo docente en otros años. Pero bueno, se ve un poco por dónde pueden tirar, por dónde no. De todos modos, es eso, el año pasado también entraban otros tipos de temas muy parecidos, pero por ejemplo el del estrés nos entró al principio a nosotros y los del curso pasado creo que lo tenían en este segundo parcial. Entonces bueno, hay que ir mirando un poquito todo. Más las preguntas que se van subiendo y todo, se puede hacer bien. Y acordarse del tema de la PEC. El tema de la PEC es muy importante. Vale, pues básicamente es eso. Incidencia de preocupación tipo 2. El modelo parte, pues eso, de la asunción de que diversas formas anormales de preocupación corresponden a una elevada incidencia de preocupaciones de tipo 2, de esas creencias negativas, ¿vale? El modelo va a establecer entonces esta secuencia. Vamos a ver 5 puntos ahora, ¿vale? Se desencadena la preocupación y el proceso se mantiene por la activación de metacreencias positivas sobre la necesidad de preocuparse, que mantiene la preocupación tipo 1. La preocupación incrementa la sensibilidad a la información relativa a la amenaza y se activarían creencias negativas, recordemos que eran las tipo 2. Dando lugar, pues eso, esas preocupaciones tipo 2. Las preocupaciones tipo 2 intensifican la ansiedad, especialmente pues si es interpretada como inminentemente peligrosa, lo que va a constituir pues un círculo vicioso. Las personas con trastorno de ansiedad generalizada ponen en marcha diversas conductas, generalmente sutiles, para prevenir las consecuencias negativas de la preocupación. La preocupación tipo 2 también se asocia a estrategias ineficaces de tipo cognitivo, como la supresión del pensamiento, la distracción y la evitación de situaciones. De sustancias, iba a decir. Y la evitación de situaciones. Madre mía, cómo estoy. Vale, Wells integra en su modelo la idea de Borkovec, la que habíamos visto antes, de que la preocupación o rumiación serviría como evitación emocional cognitiva. Hay otras aportaciones, hay otras teorías, bueno, otras aportaciones teóricas, por así decir, sobre el trastorno de ansiedad generalizada, o el TAG. Y vamos a ver un poco por encima cuáles son. Newman modifica el modelo de evitación emocional de Borkovec y lo denomina modelo de evitación de contraste. Manning propone el modelo de desregulación emocional en base a que los individuos con TAG pues experimentan las emociones muy intensamente, especialmente las negativas, poseen un pobre conocimiento de sus emociones. Ambos, tanto A y B, causan excesiva ansiedad y malestar cuando ante emociones intensas y se genera un fenómeno de retroalimentación e hipervigilancia. Utilizan estrategias desadaptativas de regulación y manejo de las emociones. Romer y Orsillo propusieron extender e integrar la conceptualización del TAG, integrando el mindfulness y otros enfoques basados en la aceptación emocional con los modelos cognitivo-conductuales del TAG. La propuesta de estas autoras, basado en la aceptación, enfatiza los siguientes componentes: relaciones problemáticas con las experiencias internas, la evitación experiencial, que es la evitación emocional y la restricción conductual. El enfoque se centra en la preocupación y en la aceptación y tolerancia de la incertidumbre. Y otras aportaciones ya se han referido a alteraciones en el procesamiento de la información o en procesos de aprendizaje. Nos queda aquí la tabla, bueno, ya sabemos, los criterios diagnósticos del trastorno de ansiedad generalizada según el DSM-5. Muy importante, ¿vale? Vamos a ir viendo lo típico, A, B, C, todo esto. Vemos A, ansiedad y preocupación, expectativa aprensiva, excesivos, que están presentes más días de los que está ausente durante al menos 6 meses, relacionados pues con diversos sucesos o actividades, tales como el rendimiento laboral o escolar. En el B, a la persona le resulta difícil controlar su preocupación o la preocupación que tenga. En el C, la ansiedad y la preocupación se asocian a 3 o más de los síntomas siguientes. Importante, 3 o más.
Algunos síntomas han estado presentes más días de los ausentes de los pasados 6 meses, lo mismo que antes. Nota, solo se requiere un síntoma si se trata de niños. Muy importante esto, ¿vale? Solo se requiere un síntoma si se trata de niños. Y vemos 6 de ellos: inquietud, fatigas fácilmente, dificultad para concentrarse, irritabilidad, tensión muscular, alteraciones de sueño. D. La ansiedad, preocupación o síntomas físicos causan malestar clínicamente significativo o deterioro en el ámbito social, laboral u otras áreas importantes de funcionamiento. E. La alteración no es atribuible a efectos fisiológicos de alguna sustancia. Y F. La alteración no se explica mejor por otro trastorno mental, como nos ponen de ejemplo aquí, desde la ansiedad, preocupación, TPT, TOC, un poco de todo, ¿vale? Trastorno de ansiedad de separación. Muy importante esto, y aparte no es algo que no se suele dar tanto. Me refiero a que no se conoce tanto dentro de los otros trastornos, como ya nos sonarán. Al menos a mí personalmente. Trastorno de ansiedad de separación. La ansiedad de separación es un componente del sistema comportamental humano. La ansiedad del niño, al separarse de quienes le cuidan, generalmente la madre, es uno de los temores más arraigados en nuestra especie, y en primates, debido al prolongado periodo de dependencia del niño. Es un fenómeno universal observado después de los 6-8 meses, entre los 6 y los 8, vamos, que persiste en diferentes grados hasta los 2-3 años. Después podría considerarse ansiedad patológica si se asocia a malestar o interferencia clínicamente significativos. Tabla 2.10. Los criterios, lo mismo que vimos ahora del TAG. Vamos a ver ahora la misma tabla, pero para el trastorno de ansiedad de separación, lo que es el TAS. Simplemente cambiamos la G por la S y listo. Y vamos a ver los 4 puntos A, B, C y D en este caso. A. Miedo o ansiedad excesivo o inapropiado para el nivel del desarrollo del individuo concerniente a la separación de la persona con quien está vinculada, puesto de manifiesto por al menos 3 de las siguientes circunstancias. Hay 8. Tiene que haber por lo menos 3 de 8, ¿vale? Para que se cumpla, vamos. 1. Malestar excesivo recurrente cuando ocurre o se anticipa una separación del hogar o de las principales figuras de apego. 2. Preocupación excesiva y persistente por la posible pérdida de las principales figuras de apego o a que éstas sufran un posible daño como una enfermedad, lesiones, desastres o la muerte. 3. Preocupación excesiva y persistente de que ocurra algún suceso adverso que dé lugar a la separación de una figura principal de apego, por ejemplo, perderse, ser raptado, tener un accidente, enfermar. 4. Resistencia o rechazo persistente a salir, lejos de casa, al colegio, al trabajo o a otro lugar por miedo a la separación. 5. Miedo persistente y excesivo, o resistencia a estar solo o sin las principales figuras de apego en casa o en otros sitios. 6. Resistencia o rechazo persistente a dormir fuera de casa o a ir a dormir sin estar cerca una figura de apego principal. 7. Pesadillas repetidas sobre el tema de la separación. 8. Quejas repetidas de síntomas físicos, por ejemplo, dolor de cabeza, dolor de estómago, náuseas, vómitos, cuando se produce o se anticipa la separación de las principales figuras de apego. B. El miedo, la ansiedad o la evitación es persistente, durando al menos 4 semanas en los niños y adolescentes y generalmente unos 6 meses o más en los adultos. C. La alteración causa malestar clínicamente significativos o deterioro en el ámbito social, académico, laboral, ya sabemos, o en otras áreas importantes de lo que sería funcionamiento. Y por último, en el D, la alteración no se explica mejor por otros trastornos mentales, como el rechazo a salir de casa o por la excesiva resistencia al cambio en un trastorno del espectro del autismo, los delirios o alucinaciones, relacionados con la separación de los trastornos psicóticos, el rechazo a salir sin una compañía de confianza, el agorafobia, por ejemplo, las preocupaciones por problemas de salud y otros daños que puedan suceder a personas significativas en el TAG, o preocupaciones por padecer una enfermedad en el trastorno de ansiedad a la enfermedad. Vale, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cuáles serían las características clínicas que tenemos aquí? Pues vamos a ir con las características diagnósticas, luego con el diagnóstico diferencial, como siempre. Las características diagnósticas. En el DSM-5 encontramos 8 síntomas formales, bueno, ya lo habéis visto, ¿no? Lo acabamos de leer en la tabla, los 8 puntos, que reflejan el temor o ansiedad ante la separación de las personas con las que se vincula afectivamente. La principal novedad de los adultos
de los adultos. La principal novedad de los actuales criterios del DSM-5 es la consideración del TAS como un trastorno que también puede diagnosticarse en adultos. Muy importante esto, ¿vale? El tema de la separación no tiene que estar vinculada a un niño o un adolescente o demás. Puede también diagnosticarse en adultos. Anteriormente pues no se diagnosticaba a partir de la mayoría de edad, de los 18 años. Pues existe como tal, se considera como tal, quiero decir. Esto ha generado controversia porque el tratamiento fue tradicionalmente una parte nuclear de la psicopatología infantil. Pero bueno, importante ese detalle, de hecho, nos pueden preguntar eso perfectamente. Vale, diagnóstico diferencial. En el TAG, el trastorno de ansiedad generalizada, la agorafobia, el trastorno de ansiedad social, el trastorno de ansiedad, la enfermedad, pueden darse elevados síntomas de ansiedad y miedo. Pero la ideación cognitiva no se focaliza en la separación del hogar y en las personas o personas vinculadas o vinculadas. El miedo a la separación es común después de algún suceso traumático, algún desastre natural. En el trastorno de estrés postraumático, el foco de atención de los síntomas gira en torno a las intrusiones y a la evitación de recuerdos asociados al trauma. El trastorno del estado de ánimo podrían confundirse pues, con el TAS cuando el paciente evita salir del hogar. ¿Veis ahí? Entonces ese es el rollo. El trastorno del estado de ánimo se podría confundir perfectamente con el TAS, cuando el paciente lo que está haciendo es evitar salir del hogar, pero es por una baja motivación para relacionarse con el mundo exterior. Por eso digo que se pueden confundir perfectamente. En el trastorno de conducta, pero esos son los detalles lo que diferencia el saber diferenciar, uno de otro. En el trastorno de conducta y el trastorno negativista desafiante pueden presentar en algún grado sintomatología similar, pero no por temor a la separación de las figuras de apego. Entonces mirad cómo se pueden confundir unos con otros, el trastorno de conducta y el trastorno negativista desafiante. Se puede ver pues, que hay un grado de sintomatología similar. Pero ¿cuál es el rollo? Que no es por temor a la separación de las figuras de apego en este caso. Entonces es muy importante el punto de lo de figuras de apego y demás, ¿vale? Los niños y adolescentes con TAS pueden mostrar conducta oposicionista cuando se les fuerza a separarse de las figuras de apego, por lo que podría diagnosticarse un trastorno negativista desafiante, pero no cuando el motivo es la separación de las personas vinculadas. Ahí está otra vez repetido. A veces se confunde, por ejemplo, la ansiedad de separación con el rechazo escolar, porque eso ya es una fobia escolar, es lo mismo. Entonces el rechazo escolar puede asociarse a múltiples causas, de las cuales el TAS es solo una de ellas. Otras pueden deberse a problemas de conducta, ¿vale? Epidemiología y curso evolutivo. Vamos con las cosas que nos gustan, las prevalencias y estas cosas. Prevalencia. Es el trastorno de ansiedad más prevalente en los niños menores de 12 años. Dato muy, 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 muy importante. Entonces, el trastorno de ansiedad... no el trastorno, es un trastorno de ansiedad, es cierto. Pero es el trastorno de ansiedad más prevalente en los niños menores de 12 años, ¿vale? Entre los 6 y los 12 meses, vamos entre el medio año y el año, la prevalencia es del 4%. En adultos mayores de 18, como vimos que ahora ya se contemplaba, Proyecto World Mental Health y Survive, o como se pronuncie, la prevalencia vital media es del 4,8%, independientemente del nivel económico, con criterios del DSM-5, 9,8 en Colombia, por ejemplo, y 0,2 en Nigeria, y en España un 1,2. Es mayor en mujeres, un 5,6%, que en hombres, que es un 4%. Como veis, siempre hay más en mujeres en el tema de la ansiedad, desde el doble hasta no tiene por qué ser el doble, como vemos aquí. En la población clínica adulta, la prevalencia está entre el 12 y el 40%, elevada en atención psiquiátrica. Inicio y curso clínico. Pues según el DSM-5, el comienzo del TAS puede producirse en edad preescolar o en cualquier momento antes de los 18 años, aunque es infrecuente en la adolescencia. Entonces, ¿dónde lo vemos? Pues puede producirse desde la edad preescolar o en cualquier otro momento antes de que tengas 18 años. Pero bueno, un poquito eso. Según Silov o Silove, la edad media de comienzo del TAS es al final de la adolescencia. En una muestra de países pobres fue sobre los 25 años. Silove encontró que el 43,1%
70% de los casos se originaban después de los 18 años, ¿vale? Entonces Silov encontró que casi la mitad de los casos se originaban después de los 18 años. La discrepancia con la APA podría deberse a que antes del DSM-5, un criterio para el diagnóstico del TAS era que el trastorno se iniciara antes de los 18 años. La ansiedad de separación es un factor de riesgo para el desarrollo del trastorno de pánico y la agorafobia en la edad adulta. Vale, ¿con qué es comórbil esto? Comorbilidad. Es muy comórbido con el resto de trastornos de ansiedad, especialmente, y aquí viene el rollo, con fobias específicas y TAG, ¿vale? Con lo que acabamos de dar justo antes. Y con otros trastornos emocionales como pueden ser el trastorno depresivo y el trastorno de estrés postraumático, así como el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero especialmente con fobias específicas y TAG, ¿vale? Básicamente es muy comórbido con el resto de trastornos de ansiedad, pero en especial, y ese es el detalle, lo de especial, con fobias específicas y TAG. ¿Qué interferencia tiene esto? Como aproximadamente el 75% de los niños con ansiedad de separación poseen alguna forma de rechazo escolar, que puede llevar, pues, como ya sabemos, pues, a un fracaso académico, a problemas de maduración, interacción social, conflictos familiares. La falta de relación con los iguales es un factor de riesgo de un futuro aislamiento social. Estos pacientes poseen mayor grado de discapacidad, con síntomas más graves de ansiedad y depresión y mayor sensibilidad al estrés. El 75% de pacientes adultos con trastorno de ansiedad que busca tratamiento indican haber tenido TAS durante la infancia. Los niños con TAS suelen ser muy dependientes y demandantes de atención. Los niños LAPA, imagino que LAPA pues, se referirá al pobre molusco que se pega en la piedra, en la costa, con dificultades a la hora de ir a dormir y durante el sueño y pesadilla. Puede resultar perturbadora para la familia la conducta oposicional y negativista del niño, lógicamente. Vale, luego nos iríamos a la etiología. La etiología nos dice que pueden estar implicados factores genéticos y ambientales. Otra vez lo mismo. La inhibición conductual es un rasgo temperamental, asociado a conductas de ansiedad e inhibición durante la infancia, y es producto de ambos factores. Al final quería dividirlo en 4 el vídeo, pero lo voy a dividir en 3, porque total quedan 2 páginas. Así que, bueno, seguimos. La inhibición conductual es un rasgo temperamental. Vale, como papel principal en el desarrollo del TAS se ha sugerido la tendencia a reaccionar con miedo y evitación ante personas o situaciones no familiares. Para Bowlby, esto influye en el desarrollo futuro y en la conducta que se asume a lo largo de la vida. El apego seguro es una base firme para explorar el ambiente de forma confiada. El apego inseguro se produce cuando los padres o cuidadores son ansiosos, depresivos, ambivalentes o negligentes, y se genera en el niño inhibición y evitación nerviosa. Los estilos de apego inseguro y miedo, o miedos, preocupado, podría ser un factor de riesgo del TAS. Otras variables familiares asociadas a la etiología del TAS son las prácticas de crianza. La intrusión parental. La intrusión parental, los padres se involucran excesivamente en la regulación emocional y la toma de decisiones del niño, y ha sido propuesta pues, como un factor de riesgo específico del TAS. Importante este detalle, ¿vale? La intrusión parental, el que los padres se involucran excesivamente en la regulación emocional, en la toma de decisiones del niño y demás, eso ha sido propuesto pues, como un factor de riesgo específico, de hecho, para el TAS. Lógicamente, se sobreentiende un poco. Entre los distintos tipos de prácticas parentales se incluyen los estilos pues, afectivo-comunicativo, permisivo, sobreprotector, lo que sería relacionado con el desarrollo y mantenimiento de la ansiedad infantil, controlador, igual que en el otro, aversivo, incluye el rechazo, y negligente. Los estresores traumáticos desempeñan un papel relevante, como la violencia sexual, accidentes, muerte de un familiar o de uno de los padres, incluso sucesos vitales más normativos, como la escolarización, viajes de los padres, divorcio, hospitalización. Vale, y luego nos iríamos, uno de lo que nos queda, que es el mutismo selectivo. El mutismo selectivo, que se da durante la infancia, es la ausencia de, esto ya lo sabemos, es la ausencia del habla en situaciones públicas específicas en las que se espere que el niño vaya a hablar. Ocurre en fases tempranas.
Diagnóstico y características clínicas. Se trata de un trastorno de ansiedad y no del habla. El DSM-5 lo incluye en el grupo de los trastornos de ansiedad. Vamos a ver, de hecho, la tabla de los criterios. Criterios para el diagnóstico del mutismo selectivo. A. Fracaso constante fracaso constante para hablar en situaciones sociales específicas en las que se espera que se hable, pues por ejemplo en el colegio, a pesar de hablar en otras situaciones. B. La alteración interfiere con los logros educativos o laborales, o en la comunicación social. La duración de la alteración es de al menos un mes. No se limita al primer mes del colegio. D. El fracaso para hablar no es atribuible a la falta de conocimiento o comodidad con el lenguaje hablado requerido en la situación social. Y E. La alteración no se explica mejor por un trastorno de la comunicación. Por ejemplo, un trastorno de la fluidez de inicio en la infancia, el tartamudeo, y no se produce exclusivamente durante el curso de un trastorno del espectro del autismo, la esquizofrenia u otro trastorno psicótico. Los niños con mutismo selectivo hablan en casa con sus familiares más cercanos, pero a veces no lo hacen con otros familiares o amigos. El trastorno suele manifestarse en situaciones en las que el niño no inicia el diálogo o no responde a los demás, lo que es ansiedad social. Casi todos los individuos con mutismo selectivo reúnen los criterios de fobia social. Puede diagnosticarse junto a cualquier otro trastorno de ansiedad. Algunas de las características clínicas que se asocian al mutismo selectivo y pueden apoyar su diagnóstico, como cuáles: la excesiva timidez, el miedo a ser humillado, el aislamiento y retraimiento social, las conductas oposicionistas, las conductas negativistas y las pataletas o los berrinches, que se conocen un poco desde un punto de vista más coloquial. Los principales problemas de diagnóstico diferencial se relacionan con los trastornos de la comunicación, como puede ser del lenguaje, etc. A diferencia del mutismo selectivo, implican alteraciones del habla, no limitadas a situaciones sociales. Esta es una de las cosas que hay que saber diferenciar dentro de un trastorno de comunicación o trastorno de lenguaje, que no es lo mismo. Se van a diferenciar de ese mutismo selectivo porque están implicando ya una alteración del habla. No están limitadas a situaciones sociales, como es en este caso. Porque las personas o los niños o niñas que padezcan de esto hablan con sus padres, en casa, hablan tal, pero ¿qué es lo que pasa? Que después en algo público, con amigos o familiares externos o cualquier cosa, pues no hablan. Entonces es un mutismo, ya lo dice la propia palabra, es selectivo. No significa que no hablen nunca. Entonces entendamos esas diferencias, Entonces, uno de los principales problemas de diagnosticar diferencial, de hacer un diagnóstico diferencial, se va a relacionar con esto. Luego, los trastornos del neurodesarrollo, como la esquizofrenia u otros trastornos psicóticos, pueden cursar con conductas de mutismo porque el niño no tiene capacidad para hablar en situaciones sociales. Los casos de mutismo selectivo suelen presentar con frecuencia sintomatología del trastorno de ansiedad social. Se pueden diagnosticar ambos trastornos. Importante esto. Otro detallito ahí típico. Los casos de mutismo selectivo suelen presentar con frecuencia una sintomatología de trastorno de ansiedad social, ¿no? Pues se pueden diagnosticar ambos trastornos, ¿vale? Vale, bien. Ahora nos queda lo que sería la epidemiología y curso evolutivo. Hemos visto antes, es importante, entonces sí. No, es que básicamente os iba a decir el tema de lo de trastorno de ansiedad social, la parte de que se puedan diagnosticar ambos trastornos. Quería recalcar porque es recurrente. Ahora me acaba de venir a la cabeza como de haberlo visto en el examen del anterior año, me parece. Pero bueno, por si acaso, un detalle importante. Epidemiología y curso evolutivo. Prevalencia baja del 0,03% al 1%. Suele ser, ya vemos que es una prevalencia bastante baja. Suele ser mayor en niños pequeños y no parece haber diferencias en función del género. Curioso esto. Suele iniciarse entre los 2 y los 5 años, aunque la sintomatología se manifieste más claramente cuando accede por primera vez al colegio. La duración del trastorno es variable. En muchos casos, el individuo supera el mutismo, pero en otros se puede prolongar más tiempo, con una duración media de 8 años. Ojo. Es un trastorno muy comórbido, especialmente con el trastorno de ansiedad social, como hemos visto, seguido del TAS y de las fobias específicas. Aproximadamente la mitad del mutismo selectivo tienen también algún diagnóstico de otros trastornos de ansiedad.
El curso del mutismo selectivo no suele ser crónico, pero se va a asociar a niveles significativos de interferencia en los ámbitos educativos, laboral y social, que es el criterio B. Los niños que han sufrido previamente el trastorno continúan con problemas de comunicación posteriores, vamos, en lo que es la edad adulta. Rinden poco en el colegio o trabajo y suelen poseer elevadas tasas de trastorno mental. El mutismo selectivo puede dar lugar a deterioro social. ¿Cuál es la etiología que tenemos aquí? Pues pueden intervenir factores genéticos, el temperamento, inhibición conductual, y las variables ambientales. En el desarrollo y mantenimiento del mutismo selectivo pueden desempeñar un papel relevante los factores del neurodesarrollo y la evitación, importante. Existe elevada probabilidad de que los padres y hermanos de los niños con mutismo selectivo tengan también historia de mutismo selectivo. Entonces, niveles elevados de timidez, de ansiedad social, una frecuencia alta de fobia social y de trastorno de personalidad y de evitación, evidencia indirecta a favor de la contribución genética. El temperamento, inhibición conductual, parece desempeñar un papel relevante. Hay relación entre la inhibición conductual y el mutismo selectivo, porque uno de los indicadores durante los años preescolares es el retraimiento en presencia de adultos y la falta de habla espontánea con desconocidos. La timidez, una variante social de la inhibición conductual, se da con frecuencia en niños con mutismo selectivo, entre el 68 y el 85%. El efecto del ambiente es similar al de otros trastornos de ansiedad. Muris y Hollendick proponen que el mutismo fuera un trastorno del neurodesarrollo, basándose en que la prevalencia de problemas de lenguaje en niños con mutismo selectivo es elevada. Esto indicaría que el mutismo selectivo podría asociarse a déficits en habilidades del vocabulario receptivo, habilidades de comprensión fonética, gramática, etc. Entonces, estos autores enfatizan que la conducta de no hablar podría ser una estrategia de regulación emocional, una evitación, para reducir la ansiedad u otras emociones negativas en situaciones amenazadoras. Es muy, muy interesante eso. Vale, ya nos queda esto y ya terminamos el tema. Pasa que es un tema muy, muy largo. Trastornos de ansiedad inducidos por sustancias y trastornos de ansiedad debidos a una condición médica, lo que citamos ya anteriormente. En el DSM-5 incluye como dos categorías adicionales del trastorno de ansiedad el trastorno de ansiedad inducido por sustancias y medicamentos y el que es debido a una condición médica. En ambos, la ansiedad es un efecto secundario y predominan los ataques de pánico y o ansiedad. En el trastorno de ansiedad inducido por sustancias o medicamentos, el cuadro clínico predominante está justificado a partir de pruebas de historia clínica, pues la exploración física, los análisis de laboratorio por la intoxicación, la abstinencia de una sustancia o tras la exposición a un medicamento. El trastorno no se explica mejor por un trastorno de ansiedad, no inducido por sustancias o medicamentos. Y en cuanto a trastorno de ansiedad debido a una condición médica, pues el cuadro predominante es la consecuencia fisiopatológica directa de una condición. El trastorno no se explica mejor por otro trastorno mental. En ambos trastornos, la alteración causa malestar clínicamente significativo o deterioro de las diferentes áreas de funcionamiento y no se produce exclusivamente durante el curso de un delirium, de un trastorno neurocognitivo. Vale, pues hasta aquí el capítulo 2, que ya vemos que fue un poquillo largo. Y el próximo día ya grabamos el 3 y el 4 rápidamente. Bueno, pues hasta el próximo vídeo y mucho ánimo a todos. Chao, chao.